Bueno, vamos a adentrarnos en la historia de uno de los mundiales, yo diría, más caóticos y a la vez fascinantes que se recuerdan. Nos vamos a España, 1982. Todo empezó de una forma muy amable, la verdad. El torneo se presentó con una mascota que seguro que muchos recuerdan, Naranjito. Una naranja sonriente, vestida con la equipación de la selección española, claro, representando, pues, el producto estrella del país anfitrión. Pero vamos, que nadie se deje engañar por esa cara simpática, porque detrás de esa apariencia tan inocente, este mundial pasaría a la historia por motivos completamente diferentes. Y sí, mucho más oscuros. A ver, es que España 82 se planteó desde el principio como un punto de inflexión, un evento histórico que iba a introducir cambios muy importantes en el panorama del fútbol mundial. Y fijaos qué locura. O sea, se amplió el número de equipos de 16 a 24, casi nada. Fue el primer torneo, el primero con selecciones de los 5 continentes. Se jugó en 17 estadios, el mayor número de sedes hasta la fecha. Además, la FIFA estrenó aquí los premios del Balón de Oro y la Bota de Oro. Y por si fuera poco, un chaval, Norman Whiteside, se convirtió en el jugador más joven de la historia de los mundiales con 17 años y 41 días. Es que, antes de empezar a jugar, ya se estaban batiendo récords por todas partes. La ambición era tremenda. Pero claro, toda esta fanfarria deportiva chocaba de frente con una realidad mucho más cruda. La acción en el césped quedó en cierto modo eclipsada por conflictos muy serios que 2 de las selecciones se trajeron literalmente en la maleta. Y es que hablamos de 2 casos que ponen los pelos de punta. Por un lado, Argentina, la campeona del mundo, llegaba a defender el título mientras su país estaba en plena guerra de las Malvinas. Y por otro, El Salvador, con una selección que venía de una nación completamente destrozada por una guerra civil terrible que no se detenía. La pregunta de este periodista, Ezequiel Fernández Mores, lo resume todo a la perfección. ¿Cómo podía Argentina jugar un mundial en medio de la guerra? Es que es una pregunta brutal. Y lo más increíble es que los jugadores argentinos se enteraron de que su país se había rendido solo unas horas después de jugar su primer partido. Imaginaos el golpe. Y la historia de El Salvador es tremenda también. Llegaron con una plantilla de solo 20 jugadores y aterrizaron en España apenas 3 días antes de su debut. Para ellos el simple hecho de estar ahí era una misión. Creían que su clasificación había conseguido, aunque fuera por un momento, parar la guerra. Lo veían como el mayor regalo que podían hacerle a su gente, que estaba sufriendo muchísimo. Bueno, y toda esta tensión que se vivía fuera, ¿cómo se reflejó en el campo? Pues digamos que se tradujo en algunos de los momentos más extremos y recordados de la historia de los mundiales. Vamos a empezar fuerte. En su primer partido, Hungría marcó 10 goles. 10. Y el rival, pues precisamente El Salvador, el equipo que venía de la guerra exhausto. Consiguieron marcar un gol, el gol del honor. El resultado final, ese 10-1, sigue siendo a día de hoy la mayor goleada de la historia de los mundiales. Un récord durísimo que, deja claro el desafío monumental al que se enfrentaba esa selección salvadoreña. Y si hablamos de extremos, tenemos que hablar de un chaval de 21 años que debutaba en un mundial, Diego Maradona. Su torneo fue una auténtica montaña rusa. Empezó con una derrota bastante floja contra Bélgica, luego pareció resurgir marcando 2 golazos en la victoria contra Hungría, pero todo acabó de la peor manera, con una tarjeta roja directa por una patada terrible contra Brasil. Un final vergonzoso para su primer mundial. Lo más curioso es lo que dijo Maradona años después sobre esa expulsión. Con ese humor tan suyo admitió: «Me equivoqué, yo le quería pegar a Falcao». O sea que en medio de la frustración, su objetivo era otra de las estrellas de Brasil, pero le dio a Batista. Tremendo. Pero si hay un momento que define, que encapsula todo el drama de España 82, ese es sin duda un partido. Una semifinal, la que ha pasado a la historia como la Batalla de Sevilla. Y aquí ocurrió una de las jugadas más salvajes que se han visto en un campo de fútbol. El portero alemán Hal Schumacher sale de su área y arrolla, literalmente, al francés Patrick Battiston. El resultado, vértebras rotas, dientes fuera, una imagen espeluznante. Lo más increíble de todo, el árbitro no pitó ni falta. Ni falta. Y por si esa jugada no fuera suficiente, lo que pasó después fue de película. El partido acaba 1-1 y se va a la prórroga. Ahí Francia se pone 3-1. Parecía sentenciado, ¿verdad? Pues no. Alemania, en un alarde de esa resiliencia tan suya, consigue empatar el partido a 3. Una remontada absolutamente increíble. Así que ese partido épico, violento, dramático, tenía que decidirse de una forma que estuviera a la altura. Y así fue. Se decidió en la primera tanda de penaltis de la historia de la Copa del Mundo. Otra primera vez para este torneo. Al final, la campeona fue Italia.
Pero, y esto es lo curioso, el legado de España 82 va mucho más allá del equipo que levantó la copa. Se define por todas estas historias que hemos ido viendo. Ojo, que la victoria de Italia también tuvo lo suyo. Le ganaron 3-1 a Alemania Occidental en la final. Su portero, el mítico Dino Zoff, se convirtió en el campeón del mundo más veterano de la historia, con 40 años. Y su compañero Cabrini fue el primer jugador en fallar un penalti en una final. Pero al final, con todo, lo que queda de este torneo no es solo el campeón. Es la suma de todas sus controversias, sus dramas humanos, sus momentos heroicos y trágicos. Y esto nos deja con una pregunta final. ¿Fue España 1982 el torneo de la vergüenza por todas estas polémicas? ¿O fue, precisamente por todo eso, el mundial más dramático y humano de la historia? La verdad es que es un testimonio increíble de cómo el fútbol puede reflejar lo mejor y también lo peor de nosotros mismos. Un legado que todavía hoy sigue dando que hablar.